Muy buenas a todos, amigos musculosos, y bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast del Templo de la Hipertrofia, el mejor podcast en el que hablamos sobre temas relacionados con el entrenamiento de musculación, la hipertrofia muscular y la nutrición orientada al entrenamiento y a la ganancia de masa muscular, obviamente. En definitiva, todos estos temas tan importantes para que aprendamos a entrenar de la manera más inteligente y efectiva posible y consigamos, pues, no perder el tiempo en el gimnasio, ¿no? Que es lo más importante. Así que, bueno, seguimos con esta sección que se llama el consultorio de la hipertrofia, en la que respondo dudas que me dejáis en el formulario que tengo en la página web. En el apartado de podcast tenéis un formulario para rellenar, dejáis la pregunta y en futuros episodios os la responderé encantado. Así que, bueno, vamos a ver la primera pregunta en el día de hoy, que me escribe Iván, que tiene 25 años y me escribe desde Medellín, nivel principiante. Apenas empecé en el gimnasio y tengo dudas sobre si debería hacer un enfoque de volumen alto o bajo en mis entrenamientos. ¿Qué recomiendas para maximizar mis ganancias iniciales? Muy Iván, te mando un abrazo grande allá hasta Medellín. Bueno, esta respuesta es muy sencilla, es muy clara y es que deberías de hacer un volumen bajo de entrenamiento, ¿vale? Digamos que las personas principiantes con muy poquito volumen de entrenamiento ya van a mejorar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como siempre comento en relación al volumen de entrenamiento. Hay diferentes niveles según el volumen de entrenamiento total que estemos llevando a cabo en nuestra rutina de entrenamiento, ¿no? Para empezar, tendríamos lo más abajo del todo sería el volumen de mantenimiento. Con este volumen de mantenimiento lo que conseguimos es que con esas series totales que estamos llevando a cabo en nuestra rutina, todas esas series y esas repeticiones efectivas que estamos llevando a cabo en nuestra rutina de entrenamiento, digamos que únicamente vamos a conseguir mantener la masa muscular que tenemos. Ni vamos a ganar, ni vamos a perder, ¿vale? Luego ya tendríamos en el siguiente nivel el volumen mínimo efectivo. En este punto lo que ocurre es que ya empezamos a tener ganancias. Digamos que tenemos adaptaciones positivas de hipertrofia, no son las más óptimas ni, digamos, las máximas que podríamos estar teniendo, pero ya empezamos a tener nuevas adaptaciones de hipertrofia. O sea, estamos desarrollando masa muscular, ¿vale? Estamos ganando masa muscular. Luego ya tendríamos el punto del volumen máximo adaptativo, que en este punto digamos que es el punto ideal en el que nos tenemos que mover, ¿no? Más o menos ahí, porque es el punto en el que nos aseguramos que estamos obteniendo las máximas adaptaciones de hipertrofia posibles con ese volumen total de entrenamiento que estamos llevando a cabo y nos estamos recuperando correctamente. O sea, no solo nos recuperamos, sino que también generamos que se genere nueva masa muscular, ¿vale? Y luego ya en el último punto tendríamos el volumen máximo recuperable. Este punto, digamos, que como bien suena, como bien dice su nombre, nos estamos recuperando de los entrenamientos que estamos llevando a cabo, pero es demasiado volumen de entrenamiento el que estamos llevando a cabo porque únicamente nos recuperamos, pero no sobran recursos energéticos como para que se genere nueva masa muscular, ¿vale? Digamos que, vale, si tú te recuperas, pero todos tus recursos energéticos, toda la proteína proveniente de la comida, por así decirlo, ¿vale? Y la energía que tú tienes en general, no es suficiente para, aparte de reparar todas las fibras dañadas que se han dañado debido al entrenamiento, ¿no? A los entrenamientos, no estamos consiguiendo que se genere nueva masa muscular, ¿vale? O sea, no sobran recursos como para crear nueva proteína contráctil en el músculo, ¿vale? Este punto es muy importante que lo entendamos. Entonces, muchas veces por eso no, por querer entrenar más y más y más, es que me destrozo en el gimnasio, estoy yendo 7 días a la semana, ya no es interesante, porque lo que va a ocurrir es que en lugar de encima sintetizar nueva proteína contráctil, igual degradas, ¿vale? O sea, igual incluso pierdes porque te estás pasando demasiado, entonces estás dañando demasiado las fibras. Si tú generas demasiado daño porque metes muchísimo volumen de entrenamiento, todos los recursos energéticos que vienen de la comida, lo que ocurre es que incluso a veces no llega ni para reparar esas fibras dañadas y empiezas a degradar proteína contráctil del músculo, ¿vale? ¿Me explico? Entonces, bueno, lo más interesante es movernos en un volumen máximo adaptativo. Entonces, Iván, ¿qué es lo que te quería comentar con esto? Que una persona principiante, digamos, los niveles que tiene en cuanto a series que tolera, digamos, va a ser muy diferente al de una persona avanzada. Si bien es cierto que una persona avanzada va a ser capaz de imprimir muchísimo más intensidad en sus entrenamientos y en sus series que tú, porque ya pues lleva muchos años entrenando, su capacidad de reclutación de unidades motoras de alto umbral, ¿vale? De inervar esas fibras blancas, que son las fibras que nos interesan, las fibras rápidas, digamos, su capacidad de reclutar esas unidades motoras es mucho mejor que la tuya, porque lleva años entrenando y se ha hecho muy bueno en los ejercicios, tiene mucha capacidad de esfuerzo y poco a poco ha ido mejorando, ¿no? Con esa sobrecarga progresiva. Tú, por el contrario, tus series no son tan intensas, digamos, pero aún todo tú toleras muchísimo volumen menos de entrenamiento. O sea, digamos que tu volumen mínimo efectivo o tu volumen máximo recuperable, por así decirlo, es menor que el de una persona avanzada, ¿vale? Luego también va a depender del punto en el que nos encontremos, obviamente de nuestra etapa, pues como bodybuilders, por así decirlo, aunque no compitas, ¿no? Como amantes del gimnasio, ¿no? Del entrenamiento de fuerza, es que, claro, no va a ser lo mismo si tú estás en una etapa de volumen en la que tú estás llevando a cabo un superávit calórico bastante pronunciado,
digamos, ¿no? Estás ingiriendo muchísima comida al organismo, lo que ocurre es que ahí tu capacidad para tolerar volumen de entrenamiento aumenta, ¿vale? Sin embargo, cuando estamos en una etapa de déficit calórico, como bien sabéis, vamos bajando el rendimiento de nuestras series porque no tenemos tanta energía y porque pesamos menos en general, pero es que aparte de todo eso vas a tolerar de por sí menos porque tienes menos energía en el cuerpo, tienes menos recursos energéticos, entonces lo que antes era un volumen mínimo efectivo o un volumen máximo recuperable, por así decirlo, en una etapa de volumen, pues ahora cambia y en una etapa de definición va bajando, ¿no? Entonces también va a depender de tu caso particular, Iván. Luego también hay otras variables, como puede ser, por ejemplo, el descanso, ¿no? Si no descansas correctamente, si no duermes bien por las noches, o si aumenta el cortisol debido al estrés que tú tienes diariamente, porque tienes un trabajo o porque tus estudios te estás agobiando mucho, eso también afecta negativamente, digamos, y vas a tolerar menor volumen de entrenamiento. En cambio, es lo que te comento, ¿no? Cuando tú estás bien, no tienes estrés, tienes un trabajo que te gusta y además no es muy demandante a nivel energético, no tienes que andar de lado a lado, no tienes que emplear tu fuerza física en un trabajo muy demandante, mejor porque vas a tolerar, digamos, más volumen de entrenamiento y menos recursos van a ir destinados de tu alimentación para también ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, que es muy, muy duro. Entonces, bueno, en esto es lo que te recomiendo, Iván, ¿no? Que la clave es que ahora introduzcas poco volumen de entrenamiento, no cometas el error que cometen muchos principiantes. Yo he ido a entrenar con muchos principiantes, a veces conocidos míos al gimnasio o gente que ha asesorado y no, pero que yo tolero más, que yo puedo hacer más, ¿no? Y me ven a hacer alguna técnica de alta intensidad, no, pero que yo también quiero, ¿no? Y yo les recomiendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y en el momento en el que me voy por la puerta lo hacen, ¿no? Es un error grave. Entiendo que queremos correr en el gimnasio, pero el gimnasio es un trabajo de fondo. Es una maratón larga, no es un sprint de 100 metros que vas un mes al gimnasio, te machacas, acabas fatal, acabas con la estructura dañada porque te has pasado con las cargas, con el volumen de entrenamiento y con todo, no te recuperas bien y te hartas del gimnasio. No, es pasito a pasito. Hay temporadas en las que lo hacemos mejor, temporadas en las que lo hacemos peor, pero lo importante es seguir, tener paciencia, mantener, y a los años el cuerpo, sin ningún lugar a dudas, va mejorando muchísimo. Y hay mucha diferencia entre cuerpos que se han construido en base a 1 año o 2 años de entrenamiento a cuerpos que llevan haciendo las cosas muy bien, personas que llevan haciendo las cosas muy bien durante 10 años. ¿Me explico? Entonces hay que tener paciencia y poco a poco ya iremos añadiendo cada vez más volumen de entrenamiento conforme tu cuerpo te lo vaya pidiendo, Iván. Si tú ves que pues no sientes casi nunca agujetas o que te estás recuperando muy rápido, bueno, pues igual sí que es un punto en el que puedes decir, bueno, voy a ir aumentando el volumen de entrenamiento. O sea, tú no te estanques, no te quedes en demasiado poco volumen de entrenamiento por miedo a subir el volumen, no. Tú vas aumentando progresivamente, muy poquito a poco, y ya en el punto en el que veas que, no te estás recuperando bien de sesión a sesión para un mismo grupo muscular, imagínate, entrené empujes el lunes y tengo otra vez una frecuencia 2 el viernes. Ostras, pues llego al viernes que todavía siento agujetas en el pectoral. Mal asunto, porque quiere decir que esas fibras todavía no se han recuperado correctamente. Las agujetas nos dan, es un chivato, ¿vale? Nos va a chivar de si nos estamos recuperando bien o no, sobre todo de ese daño local que se ha generado en las fibras. Luego, por otra parte, ya es que te recuperes o no a nivel de las estructuras pasivas, ¿no? Como puede ser los tendones, los ligamentos, ¿no? Las articulaciones, decir, me duelen los hombros, eso ya no es entre sesión y sesión, sino que suele ser más que se va acumulando dolor y molestias a lo largo de semanas y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero en lo que es el propio daño en las fibras, recuperarte bien, vamos a poder saberlo mediante las agujetas que tengamos. Entonces tenemos que llegar bien y con el músculo completamente recuperado y sin agujetas a la siguiente sesión de entrenamiento. Obviamente para un mismo grupo muscular, porque si tú ayer entrenaste empujes y hoy te toca tracciones, es normal que igual tengas agujetas en el pectoral, en los tríceps y demás, ¿no? Entonces no pasa nada por eso, no quiere decir que no te estés recuperando porque esos músculos ya no los vas a trabajar o no los vas a trabajar de manera directa, ¿vale? ¿Me explico? Entonces ya te vas a centrar el siguiente día en entrenar tracciones, ¿no? Pues espalda, bíceps y demás. Así que bueno, Iván, espero haberte ayudado. La verdad que muy buena pregunta. Me encanta el volumen de entrenamiento. Tengo súper pendiente hacer un vídeo para el canal en el que hablaré sobre el volumen de entrenamiento. Haré un vídeo bastante largo de estos que me gustan de 40 minutos para que se lo vea el que quiera. Pero sí que me interesa porque es la base, ¿vale? El volumen de entrenamiento es la base y es una variable muy interesante que yo creo que es de las más importantes junto a la intensidad a la hora de programar, ¿vale? Sin lugar a dudas. Luego hay otras, como puede ser el descanso entre series, la cadencia de las repeticiones, el rango de repeticiones, si utilizas técnicas de alta intensidad o no. Hay muchas variables más, pero volumen e intensidad para mí son las prioritarias, ¿vale? Pasamos a la siguiente pregunta que me escribe Óscar, que tiene 27 años desde Santiago de Chile, nivel intermedio. Entreno regularmente, pero no sé si debo hacer cambios en mi rutina cuando me siento fatigado. ¿Debería bajar la intensidad o seguir entrenando como de costumbre? Bueno, Oscar, te mando un abrazo muy grande. Vale, vamos a ver. Me comentas el tema de que a veces te sientes fatigado y
no sabes si deberías de cambiar la rutina. Entiendo que por cambios en tu rutina te refieres más bien al volumen y la intensidad, no a cambiar ejercicios, porque aquí luego en la pregunta me comentas, ¿debería bajar la intensidad o seguir entrenando como de costumbre? Vale, entonces vamos a dar por hecho que en la pregunta tú me preguntas simplemente bajar la intensidad o el volumen de entrenamiento de la rutina, ¿vale? Lo que sería pues como hacer una descarga de entrenamiento, ¿no? Por así decirlo. Bueno, Oscar, lo que te puedo decir es que si tú llegas a un punto, ¿vale? En el que siempre notas que te pasas, que estás muy fatigado y que te sientes muy cansado y deberías de bajar la intensidad, eso es probablemente una situación en la que no estás gestionando ni programándote bien tu rutina de entrenamiento, ¿vale? La gente se cree que las descargas de entrenamiento, ya sean de intensidad o de volumen o de ambas, hay que hacerlas sí o sí, obligatoriamente, ¿no? Tú empiezas con tu rutina. Buah, me han dicho mi preparador, porque es que esto lo he escuchado, vamos, miles de veces, o el monitor del gimnasio, me ha dicho que en cuanto lleve 6 semanas o 8 semanas tengo que hacer una semana de descarga, que no puedo ni ir al gimnasio prácticamente, o si voy, tengo que bajar el peso muchísimo en los ejercicios y no tengo ni que acercarme al fallo. Esto es una tontería como una catedral, ¿vale? Esto es un mito, por así decirlo, o sí que tiene sentido en contextos en los que verdaderamente te has gestionado mal la rutina de entrenamiento, la programación, y te has pasado con el volumen y la intensidad, ¿no? Y ya llega un punto en el que no puedes más, te duele todo, te duelen los codos, te duelen las rodillas, no te estás recuperando bien también de ese daño local entre sesiones, ¿no? En ese punto, claro que tienes que hacer una descarga, pero eso no es argumento válido como para decir, no, entonces sí que la necesitas ya, pero es que tú te puedes perfectamente aprender a programar correctamente tu rutina de entrenamiento y no vas a necesitar hacer esa pedazo de descarga, que hay gente que es que no le dejan ni ir al gimnasio en una semana. Entonces vamos a ver. Oscar, lo primero de todo es que identifiques qué tipo de fatiga se ha generado, porque la gente dice, uff, me siento fatigado, ya, pero ¿qué es estar fatigado? ¿Vale? Porque muchas veces, incluso una fatiga mental, por así decirla, que no tiene una base, digamos, científica, lógica clara o racional, digamos, muchas veces puede ser simplemente que ya no tienes motivación y no te apetece ir. Y como te da pereza ir al gimnasio, dices, uff, me siento fatigadísimo. Ya, pero igual sí que te estás recuperando bien del daño entre sesiones que estás generando en los propios músculos, o sea, a nivel de que no te estás pasando con el volumen de entrenamiento es lógico, ¿vale? Porque eso, pues, o sea, no te estás pasando, digamos, y pues te estás recuperando bien de las propias fibras dañadas. Luego también tampoco te estás pasando con la carga externa porque no te estás pasando con el volumen ni la intensidad, entonces no tienes daño real en las articulaciones. Y simplemente dices, pues me siento fatigado, ¿no? Me siento como que me da pereza, me siento cansado. Ya, es lo que te digo, pero fatiga neural no va a ser, que es la más parecida a la que puede ser a nivel de, me siento aturdido, me siento cansado cuando voy al gimnasio, no tengo capacidad para imprimir intensidad en mis series. Esa fatiga neural, digamos que te vas a recuperar en cuestión de minutos, horas, maximísimo, ¿vale? Incluso si haces un estímulo al cual no estás adaptado, en horas te vas a recuperar. Entonces, claro, de esa fatiga mental que tú comentas, muchas veces es simplemente una percepción nuestra de que no nos gusta lo que hacemos y nos da pereza, ¿no? Es como, no, tengo que hacer el cardio de 2 horas, me siento cansado. Ya, estás cansado porque te da pereza. En cambio, igual, si te vas a ver un partido de fútbol del equipo que te gusta, ya puedes estar todo lo cansado que quieras, que vas a ir con la energía por las nubes, ¿me explico? Entonces hay que identificar qué tipo de fatiga real nos está ocurriendo. Si tenemos una fatiga más bien local, una fatiga metabólica, una fatiga a nivel periférico, las propias fibras, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que tus fibras no se están recuperando bien entre sesiones. Es lo que he comentado en la anterior pregunta, ¿no? Si tú, por ejemplo, digamos, entrenaste empujes y a los 4 días o 3 días te vuelve a tocar empujes, pero sigues teniendo agujetas, ¿vale? Y encima, aparte de que tienes agujetas, tú notas que cuando haces la primera serie de esa sesión ha empeorado el rendimiento con respecto a la anterior serie, esto es señal de que la fatiga local te está impidiendo progresar. Entonces, ahí sí que sería interesante tocar ciertas variables en la programación del entrenamiento para recuperarnos mejor. Por ejemplo, puedes dejar un día más entre mismas sesiones de pecho, ¿no? O sea, de empujes, o bajar el volumen de entrenamiento y dejar los mismos días de descanso, una de esas dos variables, ¿no? Lo que en definitiva es un poco bajar la densidad, bajar un poco el volumen de entrenamiento para ese grupo muscular o mantenerlo, pero a ampliar la rutina de entrenamiento en más días, entonces dejas un día más de descanso y te recuperas correctamente, ¿no? Esa es la primera fatiga que puedes tener. Luego fatiga, digamos, en la estructura, daño en la propia estructura, ¿vale? Aquí lo que ocurre es que si tú tienes daño en la estructura, lo que comento de las estructuras pasivas,
El problema ya no es tanto en las propias fibras, sino que es más bien de que quizás no estás realizando una técnica correcta, una cadencia más bien controlada en tu rutina de entrenamiento, entonces te estás pasando probablemente con la carga externa de los ejercicios que estás haciendo, pero es que encima estás haciendo una cadencia quizás muy explosiva siempre, con un foco externo, ¿no? Como únicamente centrando en mover la carga y no tanto en sentir un gran estímulo en los músculos. Y esto va a tener un problema, es que quizás sí que te recuperas a nivel de que el volumen total no es mucho, la intensidad tampoco es muchísima, por así decirlo, las fibras no sufren, digamos, o se recuperan bien, pero en cambio tengo molestias en los codos, tengo molestias en el hombro y no puedo progresar, me está impidiendo mejorar mi rendimiento. ¿Por qué? Porque estás generando mucha fatiga en la estructura, ¿vale? Daño en la estructura y necesito la descarga de entrenamiento. Bueno, esa es una segunda fatiga que puede haber. Luego la fatiga neural, no hay ningún problema, ya lo comento, porque normalmente nos recuperamos entre series, prácticamente recuperas el 80% de esa fatiga neural y pues a la que sales del gimnasio te vas a recuperar en cuestión de minutos, horas, 1 2 horas, todo lo que es la fatiga que se ha acumulado neural del sistema nervioso central y ya vuelves a estar perfecto, ¿vale? La fatiga neural es lo que he comentado antes, esa sensación como que estás aturdido, ¿no? Que tú sales del gimnasio diciendo, uff, me siento muy cansado, me siento aturdido, no me habla alguien y no tengo la capacidad encima de estar concentrado para atenderle. Eso es fatiga neural, ¿vale? Entonces, esos son los tipos de fatiga que puede haber. Entonces, en base a esa, las que tú identifiques, vas a ver si debes modificar algo o no. Pero, por ejemplo, si has generado demasiado daño en la estructura, bueno, pues intenta reducir la carga externa, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues hacer una cadencia más controlada o trabajar en rangos de repeticiones más altos. Te va a permitir esas dos variables, si las modificas, bajar la carga externa de la máquina y las articulaciones van a sufrir menos, pero el estímulo real que están sintiendo los músculos y las ganancias de hipertrofia que vas a obtener son prácticamente las mismas, se ve en estudios, ¿vale? Entonces vamos a aprovecharnos de eso y si tenemos que modificar en algún punto porque estamos notando que, oye, tengo molestias en los hombros, pues no esperes a llegar a un punto en el que ya te duran demasiado, sino modifica ciertas variables como esas dos y así vas a conseguir pues mejorar, ¿no? O puedes incluir alguna dropset mecánica, por ejemplo, a mí me gusta mucho para acumular volumen de entrenamiento con menos carga en los ejercicios que estás realizando, ¿vale? Y poco más te puedo decir, Óscar, pero sin lugar a dudas, ya te digo, o sea, la idea no es me machaco, me machaco, me machaco hasta que llego a un punto que no puedo más. Claro, venía de sentir que, uff, cómo estaba progresando, pero de repente, pum, me duele algo, ya no puedo progresar, o no me estoy recuperando bien, o me duele todo y demás, ¿no? Y luego también otra fatiga, por mencionarla, fatiga, a mí me gusta llamarla, es que no sé ni qué nombre tiene, ¿no? Fatiga energética la voy a llamar, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Tú empiezas la rutina de entrenamiento con cierta energía en base a, pues, el glucógeno almacenado que tienes, ¿no? Pues por la alimentación que tú has ingerido ese día o lo que sea, o días anteriores, has acumulado ciertas reservas de glucógeno que te van a servir, son las principales a la hora de entrenar musculación, ¿vale? Entonces, conforme va pasando tu sesión de entrenamiento, se van agotando esas reservas de glucógeno y llega un punto en el que obviamente ya estás cansado. Pero esa es otra fatiga, por así decirlo, fatiga energética, me gusta llamarla, que para la siguiente sesión, sin ninguna duda, ya te has recuperado, ¿no? Porque vas a ingerir comida otra vez, vas a descansar, tal, tus depósitos de glucógeno se vuelven a llenar y entonces en ese caso ya vuelves a estar bien para la siguiente sesión. Entonces ya te comento, lo importante, Óscar, es identificar si realmente de dónde viene esa fatiga, ¿no? Porque ya te digo, no hagas descargas por hacer. Si realmente te sientes fatigado, antes que seguir haciendo eso de que cada mes necesitas hacer una descarga o bajar la intensidad y demás, autorregúlate correctamente, prográmate correctamente la rutina de entrenamiento para no llegar a ese punto en el que te estás pasando constantemente, ¿vale? Porque luego el volumen de entrenamiento puede afectar demasiado, Oscar, y es que igual cuando tú te pasas con el volumen de entrenamiento demasiado y estás en un volumen máximo recuperable o por encima de él, como he comentado en la anterior pregunta, siempre vas a notar que estás cansado, o sea, vas a salir del gimnasio cansado, vas a llegar cansado, llega un punto en que en general no descansas bien, tienes molestias, tienes dolores y ese punto es muy duro, ¿vale? Así que bueno, Óscar, espero haberte ayudado bastante. La verdad que muy buena pregunta. Las dos preguntas de hoy me han parecido muy interesantes. Así que bueno, ya sabéis, chicos, que cualquier duda que os haya surgido en este podcast o cualquier duda que tengáis relacionada con la hipertrofia muscular, el entrenamiento de musculación y demás, ya sabéis que podéis acceder a una comunidad privada como es el grupo privado del Templo de la Hipertrofia, que es totalmente gratuita. Únicamente tenéis que ir al enlace que tenéis en la descripción de este episodio del podcast, rellenáis el formulario y la comunidad privada os dará la bienvenida, ¿no? Todos los compañeros que estamos allá, que la verdad que son súper majos, les mando un abrazo desde aquí, saben muchísimo y pues siempre vas a aprender más y te va a ir mucho mejor en comunidad, ¿no? Incluso personas que no pueden permitirse pagar un preparador, un entrenador y no tienen muchos conocimientos, joder, pues es muy interesante rodearte de una comunidad que cualquier duda que tengas, en lugar de preguntársela a tu preparador, pues la preguntas a la comunidad y te van a ayudar porque hay gente que tiene muchísimo nivel y yo seré el primero que voy a intentar ayudarte, ¿vale? Así que bueno, damos por finalizado el episodio de hoy.
Os mando un fuerte abrazo a todos, espero que finalicéis el día de la mejor manera posible y nos escuchamos en próximos episodios del podcast. Adiós, chicos.